El tema para esta mañana es la renuncia espiritual nace de la verdadera humillación. Y este es el quinto tema de las 6 semanas de humillación. Esta sería la semana 5. Así que iniciamos con San Lucas capítulo 14 y el verso 33 que nos dice, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La Reina Valera dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esta es Reina Valera del 60. Y yo quería leer también el verso 26, porque este tema como que se introduce con renuncia, con amar menos, y el verso 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y entonces quería regresarme a este versículo porque acá la palabra aborrecer significa amar menos. Y cada vez que nosotros renunciamos a todo lo que poseemos o a todo lo que somos o a todo lo que nos rodea, aún a nuestros familiares, es desde un punto de vista de que amamos menos, de que nuestra prioridad es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? No como antes que le decían a uno, tiene que abandonar su casa, tiene que dejar a sus papás, tiene que dejar botada la universidad. No, es amar menos, es poder ubicar a nuestro Señor Jesucristo en un primer lugar en nuestra vida y en todo lo que hagamos. Entonces, ¿qué sería una renuncia espiritual? Estaríamos hablando de abdicar sus derechos para que fluya lo de Dios. En otras palabras, poner a un lado mis derechos, mis deseos y permitir que Dios opere, permitir que lo de Dios ocupe ese primer lugar, esa preeminencia. Es privarse de su interés personal y familiar. ¿Para qué? Para dar paso al interés de Dios. Como podemos ver, siempre es poniendo los intereses de Dios en primer lugar. Es el abandono voluntario de algo que se posee o a lo que se tiene derecho. Vean, hermanos, que esto es algo voluntario. Es someter mi voluntad a Dios, deponiendo lo que yo tengo, deponiendo mis derechos y poniendo en primer lugar al Señor, a todo lo que Él quiere para nosotros, para mi vida, a todo lo que Él quiere para tu vida. Es dejar todo por algo mejor, por servir a Cristo. Es poner nuestra mirada en Jesucristo. Es saber que en Cristo tenemos lo mejor. Es privarnos de algo por un premio mejor, ¿verdad? Como dice la palabra en el libro de los de Hebreos, es poner la vista en lo espiritual, esperando aquella recompensa que Cristo tiene para nosotros. Y en otras palabras, podríamos decir que es someternos o sujetarnos a lo que Dios quiera. ¿Y por qué razón haríamos algo así? ¿Por qué renunciar a todo? Bueno, porque vean ustedes, el condicionante del verso 26 que leí hace un momento, dice, si alguno viene a mí, si alguno viene a mí, cuando vamos al Señor, tenemos que deshacernos de impedimentos para que esos impedimentos no roben la intimidad de la relación con nuestro Señor Jesucristo. Todo argumento, todas aquellas distracciones
sean buenas o sean malas, pero que son cosas que le quitan la preeminencia al Señor Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que renunciar a eso. Tenemos que renunciar a cosas que puedan competir con el servicio que le brindamos a nuestro Señor. Que el día de mañana, cuando esas cosas se levanten, que podamos decir, no, yo tengo claro que esto es lo que tengo que hacer, porque definitivamente nada de esto debe robar, ocupar el lugar de Cristo en mi vida. Yo tengo que priorizar. No puede ser que todavía hay gente que no ha renunciado a sus deseos carnales y cuando tienen que elegir entre escuchar la palabra de Dios o alguna otra cosa mundana, como escuchar música mundana o como irse a, yo no sé, elecciones, hermanos. Todos los días tenemos que renunciar a cosas para que el Señor ocupe esa preeminencia, para que nuestra relación con el Señor ocupe el primer lugar de importancia. Por eso tenemos que amar menos, que nuestro amor sea al Señor, porque no podemos dividir nuestra fidelidad. Por eso Cristo mismo dijo que nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a Mamón, un dios falso, el dios del dinero, por decirlo así, y a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que decidir qué es lo que va a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Entonces, que claramente sea el Señor quien tenga la preeminencia, que nosotros podamos dejar a un lado todo aquello que puede distraernos para poder enfocar nuestra atención en Cristo, que podamos imitar la actitud de Pablo cuando él dijo que tenía que poner los ojos, ¿verdad? Bueno, si Pablo fue el escritor de Hebreos, qué lindo, me gusta mucho cuando dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Si Pablo escribió Hebreos, esa es mi cita, mi verso favorito. Hebreos 12:2. Amados, pero Pablo siempre habló de que él tenía puesto los ojos en la meta y su meta siempre era Cristo. Amados, que podamos imitar a Pablo. En Primera de Corintios 2:2, Pablo nos dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo está diciendo, vean, me van a disculpar, yo vine acá para enfocarme en Cristo. No quiero enfocarme en los problemas, no quiero enfocarme en las necesidades, no quiero enfocarme en chisme alguno, no, yo quiero estar entre vosotros, no enfocado en ese tipo de cosas, sino enfocado en Jesucristo y en Jesucristo crucificado. O sea, que yo pueda recordar que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros errores, por todas nuestras falencias y creer que Él puede hacer que en nosotros nazca el querer como el hacer por su propia voluntad. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿para qué la renuncia espiritual? ¿Para qué?
Bueno, en primer lugar, para tener mayor intimidad con Dios. Esto es para darnos crecimiento, hermanos. Esto es para que cada día podamos estar más pegaditos al Señor. ¿Para qué? Para tener intimidad con Él, para conocerle mejor, para conocer lo que le gusta, lo que le agrada, para tener esa sensibilidad en su presencia y saber cuando estoy caminando como Él quiere y si estoy a punto de desviarme, que esa proximidad, que esa intimidad me haga saber, un momentito, corrígete acá y vamos, por acá es la cosa. Porque el Señor es el que guía nuestros pasos, pero tenemos que haber renunciado a nosotros mismos, a lo que yo quiero, a ese ego que muchas veces nos hace cometer errores tan terribles y mantenernos en intimidad con Dios y entonces en esa intimidad poder relacionarnos más. Vean, hermanos, yo creo que hay que servir al Señor, hay que servirle. Él nos llamó para que le sirvamos, pero en primer lugar, Él nos llamó para que estuviésemos con Él, para intimar con Él. Y tenemos el privilegio que Él nos llamó, miren, nos escogió, nos dio el privilegio. Por eso tenemos que renunciar cada día, renunciar no solo para estar en intimidad con Él, prioricemos eso, intimidad con Dios, y después de tener esa intimidad, servirle a Él, servirle con un corazón libre de intereses desde cierto punto de vista, pero yo diría que mi mayor interés sea tener esa intimidad con Él, enfocarme en ella, servirle de manera tal que yo no pierda nunca mi intimidad con Dios. Porque hay personas que ponen el servir a Dios de una manera tal que no les da tiempo para orar, que ya no les da tiempo para leer las escrituras. Hermanos, no, todo tiene un orden. En ese tiempo de intimidad con Dios, donde le adoramos, donde leemos su palabra, donde hablamos con Él, en ese tiempo, Dios mío, ese es el mayor, el más importante. Y después de ese tiempo, servir en todo lo que nos viniere a la mano para hacer con un corazón libre, con un corazón gozoso y con un corazón obediente, amados hermanos, obediente a ese llamado de Dios. Obediente. Vean, cuando yo hablo de obediencia, definitivamente estoy hablando de obedecer a Dios. Pero ¿saben algo? ¿Cómo mostramos obediencia? Por medio de la obediencia a la palabra, pero también el obedecer es a nuestros superiores, a la directriz de las personas que, que nos dirigen, que Dios puso sobre nosotros para bendecirnos, para apoyarnos y para darnos directriz. Amados hermanos, no se vale que entre ministros, que entre siervos, todavía se diga, no, no voy a ir a tal cosa porque no me interesa, o no voy a ir, pero obedezcamos. Tal vez no sientes o no veas la importancia de ello, pero cuando obedeces y das el paso, bueno, aquí estoy en obediencia. Tal vez no era mi mayor interés, pero aquí estoy en obediencia. Te vas a dar cuenta de cómo Dios va a bendecir esa obediencia, va a bendecir ese paso de obediencia que diste a su llamado. Abandonarnos en las manos de Dios es tan espectacular, es tan brillante de nuestra parte, tan sabio, porque cuando deponemos argumentos,
Cuando deponemos nuestros propios gustos, ahí comenzamos a abandonarnos en las manos de Dios. Y entonces Él dice, muy bien, tomo aquí la dirección, el timón de tu vida. ¿Para qué? Para que podamos ser verdaderos discípulos. Porque vuelvo y digo, el verso 26 del capítulo 14 de Lucas, Cristo pone un condicionante y dice, si alguno viene a mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, esto es lo que tiene que hacer. Para eliminar o erradicar todo estorbo que haya en nuestras vidas, que impida o pueda impedir que hagamos la voluntad de Dios en un 100%. Que el Señor nos ayude, que le preguntemos al Espíritu Santo, ¿esto es lo que has querido que yo haga? Porque una obediencia parcial es una desobediencia total. Entonces, esforcémonos por hacer la voluntad del Señor en un 100%. Hay un caso de renuncia total que quisiera hacer mención y es el caso de la vida de Moisés. Dice la palabra en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La Reina Valera dice, tenía la mirada puesta en el galardón, en ese regalo, en esa bendición que el Señor tiene guardada para nosotros. Éxodo 33:11 dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. ¿Cómo escaló Moisés a ese privilegio de hablar cara a cara con Dios? Miren, cuando renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, él tomó la decisión, yo renuncio a todo lo que me ata a Egipto, renuncio a todo lo que me ata a lo material, a todos los privilegios que he vivido en palacio de Faraón y ahora prefiero, dijo, ser maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar de esos placeres pasajeros y pecaminosos. Él consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Pero por qué? Porque sus aspiraciones eran superiores, sus aspiraciones eran espirituales. Él tenía puesta la mirada en el galardón que viene de Dios y comenzó a recibirla estando sobre esta tierra con esa intimidad tan gloriosa que podía hablar con Dios cara a cara. De ningún otro hombre se habla de que hablaba cara a cara con Dios. Bueno, se decía que Dios hablaba en el Edén con Adán, pero Adán oía su voz, pero Moisés hablaba cara a cara. Oh, gloria a Dios. Bendito su nombre. Que el Señor nos ayude para que podamos llegar a este nivel. Deuteronomio 6:22 dice, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. ¿A través de quién? A través de Moisés. Oh, Moisés,
estabas allá en el desierto pastoreando ovejas, pero de allá te sacó el Señor, te inquietó para que subieras a investigar aquella zarza que ardía y no se consumía. Y ahora resulta ser que has entrado en otro nivel. ¿A cuál nivel? Al de hablar cara a cara con Dios, al de ser obediente a la dirección de Dios, y ahora Él fue usado para hacer señales y milagros delante de aquel al cual temía en otro tiempo, porque salió huyendo de Egipto para que Faraón no le quitara la vida. Pero 40 años después, habiendo renunciado a sí mismo, habiendo renunciado a su seguridad, habiendo renunciado a sus deseos, a sus anhelos, habiendo renunciado a todo, y en este momento, a este nivel, renunció también a su familia, los dejó allá con su suegro, y él regresó a Egipto para enfrentar los miedos que lo hicieron salir huyendo de Egipto, porque ahora no iba el Moisés en la carne, sino que iba aquel que había puesto su vida en las manos del Dios Altísimo, quien ahora estaba en las manos de Dios y opera señales y maravillas y milagros delante de Faraón a nombre de aquel en quien él había puesto sus manos. Gloria a Dios, la intimidad marca una diferencia. Aquel que es temeroso para hablar, el que no puede, le cuesta hablar en público, ponga su vida en las manos de Dios, aleluya, porque es glorioso lo que el Señor hace. Haga suya esta oración de renuncia para que comencemos a vivir este estilo de vida de renuncia. Digamos en el nombre de Jesús, renuncio a todo. Dígalo conmigo, hermano, diga, renuncio a todo. Dígalo, pongo a los pies de Cristo para que se cumpla su voluntad, para que su agenda se cumpla en mi vida. No quiero nada, absolutamente nada que compita con Jesús. Rindo mi ser y hacer al Señor. Rindo mi mente, mi voluntad a Él. No quiero que mi criterio o mi sentido común me gobierne. No, no. Yo quiero que Dios me gobierne. Dígalo, me someto a Dios. Me someto a ti, Señor. Quiero ser olor fragante a Dios. Quiero ser un cristiano de excelencia. Por eso renuncio a mi presente, a mi futuro, y pongo todo eso en manos de Dios, porque todo es de Él. Renuncio a todo tipo de sueños, a las metas que tenía, a esos planes personales que tenía, y lo someto todo a Dios. Dígale, Señor, yo rindo mi hogar, rindo mi familia, rindo todo y todos lo que tú me has dado, Señor, yo lo pongo en tus manos. Hoy renuncio a todo tipo de búsqueda de gloria y reconocimiento personal. Oh, Señor, yo renuncio a vivir para mí. No quiero vivir para mí, yo quiero vivir para Dios. Yo renuncio a vivir para mí, Señor. Yo quiero vivir para mi Señor Jesucristo. Renuncio a vivir para mí. Yo quiero vivir para el Espíritu Santo, precioso de Dios. Que podamos decir como dijo el gran apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Diga, yo rindo todo tipo de deseo, anhelo, necesidad carnal. Lo llevo a la cruz del Calvario para que se crucifique y muera. Yo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo ahora tengo la mente de Cristo,
me someto totalmente a Dios para que Él cumpla su voluntad en mí y a través de mí. Diga, quiero ser fiel, ser leal, ser coherente con mi Señor Jesús y el llamado que me ha hecho. Quiero morir a todos los días y negarme a mí mismo. Me despojo de mí, me entrego totalmente a Jesús para que Él me gobierne y haga de mi vida lo que Él quiera. Me declaro propiedad de Jesucristo. Me declaro pertenencia de Jehová. Oh, me declaro esclavo de Jesucristo. Dulos, decía el pastor Henry, sin derechos, sin voz ni voto. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, el Señor no hubiese podido hacer todo lo que hizo en Egipto si Moisés no se hubiera rendido a él. Por eso, digámosle, yo hoy reconozco que el único visionario, el único ideólogo, el único que tiene ideas, eres tú, Señor. Tú eres el hacedor. Ahora pido perdón por tratar de robarte a ti la gloria. En cualquier situación o circunstancia en la que yo haya tratado de robar tu gloria, te pido perdón. Confieso que a partir de hoy, mi mayor deseo y anhelo será estar siempre, siempre en la presencia de Dios, a sus pies como hizo María, en silencio, ahí sentada a tus pies, recibiendo de ti, porque humillarse todos los días y reconocer que sin ti no puedo, ni soy nada, ni soy nadie. Humillarse es bajarse, es poder decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, o sea, de mí ya no queda nada. Lo que ahora está en mí es Cristo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, quiero ser un cristiano del lugar santísimo, no de atrios, Padre, no del lugar santo. Quiero ser un cristiano del lugar santísimo, un cristiano que está en intimidad contigo, Señor. Quiero ser un cristiano de oración, que camina en fe, de humillación permanente, para que tú, mi Dios, cumplas tus planes, tus propósitos en mi vida. Señor, gracias porque sin ti no podemos nada. Y esto lo sabemos y lo tengo claro, Señor. Por eso, Padre, como dice el Salmo 27:4, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Se me hace un poquito extraña esa versión, así que voy a leerlo como lo dice la Reina Valera. Salmo 27 y el verso 4 nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Esta es la cosa, la que demandé es la que voy a buscar: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová
y para inquirir en su templo. Oh Dios mío, recrearme en tu presencia, ahí metida contigo, en intimidad contigo, Señor. Y el Salmo 23:6 dice, la bondad y el amor me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Ese es el verso 6 que nos dice, ciertamente, la Reina Valera nos dice así, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué nos seguirá el bien y la misericordia todos los días de nuestra vida? Porque hemos renunciado, porque ya no vivo yo, porque nos propusimos renunciar y depositar nuestra vida en las manos del Señor. Y como dice el tema, la renuncia espiritual nace de la verdadera humillación. Cuando nos humillamos ante el Señor y renunciamos a todo, no es que Dios quiere quitarnos todo, no, todo lo contrario. Dios quiere darnos aquello imperecedero, aquello que no caduca, aquello que por medio de lo cual haremos tesoros en los cielos. Así que cuando el Señor le pidió al joven rico que fuera a vender todo y lo repartiera, no era porque lo quería dejar pobre, todo lo contrario, lo quería enfocar en la verdadera riqueza, y después de que él estuviera enfocado en lo que es la verdadera riqueza, entonces iba a ver venir todo lo demás, todo lo que en algún momento pensó que perdió, todo lo que entregó, a todo lo que renunció, porque hasta que no tengamos la capacidad de mantener a Cristo en esa preeminencia, todo lo demás puede llegar a quitar y robarnos la atención que Él se merece. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a poder permanecer en Dios y en el poder de su fuerza, y que cada día en el nombre de Jesús podamos entender que cuando renunciamos a nuestro yo y dejamos a Cristo tomar el control, es lo mejor que cualquiera puede hacer. Voy a orar, permítanme hacer una oración para cerrar este tema. Padre, te doy muchas gracias porque realmente tú eres Dios que tienes cuidado de tu pueblo. Tú tienes cuidado de nosotros y tú nos amas. Y tú no quieres, Señor, que el enemigo pueda pisotearnos. Todo lo contrario, tú buscas, Señor, que renunciemos a nuestro yo, que renunciemos a nuestra vida y la pongamos en tus manos. Oh, porque todo aquel que se humilla será ensalzado, exaltado. Así que en tus manos, Señor, nuestra vida está segura. En tus manos, Señor, tenemos lo mejor que cualquiera puede desear o anhelar. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, anhelo tu presencia más que nunca, anhelando que tu mano, que tu diestra de poder sea a mi favor en todo tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Ruego tu bendición sobre cada uno de mis hermanos que se encuentran, Señor, en la plataforma, y glorifícate en sus vidas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias por esta oportunidad. No pude pasar la presentación, pero perdón, tengo que practicar más. Pastor Daniel.